En la provincia más rural de la prefectura de Kioto, la antigua capital de Japón, un niño de nombre Shigeru Miyamoto comenzó una expedición. A las orillas de su pueblo existía una zona boscosa que se caracterizaba por estar compuesta de intrincadas colinas cubiertas de un bosque dominante. En los linderos de la zona se encontraba un río. El niño, armado con una rama, se dispuso a explorar, pues así lo demandaba su espíritu aventurero. Una vez inmerso en lo más profundo del bosque, el pequeño se perdió en una cueva. En esa época los videojuegos no existían hasta que personas como Shigeru Miyamoto los inventaron, y el mundo jamás imaginó que esa experiencia que vivió de niño cambiaría para siempre la historia de la humanidad, pues el joven Miyamoto, al desear compartir esa experiencia de haberse perdido ante la inmensidad de ese mítico bosque, crearía un videojuego que evocaría la misma y exacta sensación que él vivió cuando se perdió en su exploración a cada ser humano que se atreviera a jugar dicho videojuego. Ese videojuego se titula sencillamente La Leyenda de Zelda. Aquí, en Irule TV, nos dispusimos a emprender una exploración titánica hacia el otro lado del mundo para comprobar si la leyenda de esa cueva era real. Cuando el pequeño Shigeru Miyamoto se convirtió en un adulto y en casi una estrella de rock, reveló en una entrevista que su experiencia en esa cueva de su Kioto natal nunca lo dejó tranquilo. Siendo honestos, a mí tampoco, jamás me dejó tranquilo. Tenía que estar en carne y hueso en el mítico lugar para entender qué era lo que el maestro Shigeru Miyamoto sintió al momento de estar inmerso en esa cueva del desolado pueblo de Sonobe, que lo hizo querer plasmarlo en el mítico The Legend of Zelda. ¿Qué sensación de estar en medio de ese bosque en particular despertó la creatividad que crearía el concepto del mundo abierto y de la narrativa heroica dentro de los videojuegos? Miyamoto ha revelado que exploró diversos lugares boscosos, pero solo ese sitio en particular lo llevó a crear a la leyenda de Zelda. Después de meses de investigación y de leer varios libros de geografía y arqueología, llegué a esbozar un pequeño mapa que, tentativamente, marcaba la ubicación exacta del legendario lugar en donde Miyamoto se perdió de niño y en donde, gracias a ello, creó a The Legend of Zelda en 1986. Los cálculos no podían fallar. Si bien Miyamoto ha comentado a través de los años que la cueva en donde descubrió diferentes pasadizos subterráneos ha sido clausurada y sellada por el gobierno, lo cierto es que el lugar se encuentra más allá de los primeros templos que se construyeron en la historia de la región. Tenía todo en contra, pero tenía que descubrir esa cueva en donde inició todo, en donde inició mi pasión. Si iba a viajar al otro lado del planeta con mis escasos recursos, no tenía margen para fallar en mi búsqueda. Una vez en el país nipón, tendría una sola oportunidad para localizar tan esperado lugar sin haberme llevado el dinero suficiente para alargar mi estancia y sin siquiera dominar de manera básica el idioma japonés. En otras palabras, parecía absurda la idea de pretender tener éxito en ese viaje. Al final, la mencionada cueva siempre se llegó a considerar un mito. ¿Cuántas cuevas existirían en Japón? ¿Cómo saber cuál cueva era la correcta? Después de todo, ninguna persona conocía la ubicación exacta del lugar en donde el maestro Shigeru Miyamoto concibió la idea de crear el hermoso mundo de Hyrule, pero la decisión ya estaba tomada. Lo primero que hice fue investigar cómo subsistir en Japón sin dinero. Fácil, comería onigiris de 90 yenes. ¿Cómo me trasladaría desde México hasta el misterioso bosque si bien sabía que no tendría internet en Japón? Sencillo, llevaría mis propios mapas. Así que teniendo, según yo, todo listo, comencé la expedición para encontrar el lugar del evento, que cambió el niño Miyamoto y al mundo entero para siempre. Una vez en la sala de abordaje, todo lucía demasiado calmado. Me esperaban 15 horas de vuelo para llegar al otro lado del mundo. Una vez a bordo, amablemente me trajeron de comer. Contemplando los oscuros paisajes que veía a través de las ventanas, sentí que el viaje era por demás eterno. Afortunadamente, al paso de 7 horas me volvieron a traer comida, y cuando sentía que ya no podía permanecer sentado por más tiempo, apareció el sol naciente sobre el gigantesco océano Pacífico. Por supuesto, la cámara jamás le hará justicia a tan hermoso paisaje. Me quedé viendo el amanecer hasta que los colores cálidos comenzaron a dominar el horizonte y les aseguro que jamás vi algo igual.
El aterrizaje fue como cualquier otro. Sacudido, extraño, expectante, pónganle el adjetivo que gusten, pero por fin aterrizaba en tierras japonesas y no notaba nada extraño. Bueno, con la diferencia de que el sol que se asomó al amanecer ya no era el de las latitudes que acostumbro visitar. El aeropuerto de Narita es pequeño, amable, pero muy funcional. Tiene sus cosas únicas. Lo primero que ves es que Mario te da la bienvenida a los dominios de Nintendo, la tierra de Zelda. Sensaciones así pocas en la vida. Para mi sorpresa, me recibió un despoblado aeropuerto, pero si había un robot limpiando los pisos, definitivamente estaba en Japón. Lo más difícil vendría a la hora de buscar el subterráneo para tomar el pasaje hacia la capital japonesa. Pero vamos, así son los retos. Los pisos, por cierto, estaban más limpios que la conciencia de un bebé. Es de dominio público que Japón se mueve en trenes, pero jamás imaginé lo complejo que sería tomar el directo a Tokio sin dominar el idioma. Por fin estaba en tierras japonesas para comenzar con lo que me había establecido. No me podía desviar de mi plan original. Estaba decidido. Yo no viajé a Japón para turistear. Tenía el tiempo en contra, pero afortunadamente el paisaje en tren era espectacular. Había llegado la hora de vivir la aventura, y gracias al cielo contaba con un as bajo la manga. Al bajar del tren y pedirle a desconocidos que me ubicaran sobre en cuál terminal me encontraba, el orden que había en los andenes era impresionante. Y allí, esperándome a la hora señalada, estaba mi amigo, mi hermano, Maxi, la voz del canal N Deluxe en persona. Después de todo, es peligroso ir solo. Japón te recibe intensamente como si quisiera que nunca olvidaras la maravilla de país que han sido siempre. Mi cansancio no desapareció, sino que se convirtió en entusiasmo. Al fin estaba en las tierras de Nintendo, de Miyamoto y de mi gran pasión, The Legend of Zelda. Sin duda alguna, estaba en el lugar correcto. Mis amigos ya estaban listos para la expedición, sin embargo, yo moría de hambre. No alcancé a conseguir muchas rupias como en Breath of the Wild, pero aún así fuimos a comer el auténtico ramen japonés y nos apuramos para preparar el largo camino que aún nos esperaba. Y fue allí, en ese momento, que me cayó el 20, como decimos en México, que estaba en Japón con mis hermanos de N Deluxe para encontrar la cueva en donde se perdió y se inspiró Miyamoto, y aquí es donde comienza verdaderamente nuestra travesía. Convertido en un exitoso programador de videojuegos a mitades de la década de los 80, Shigeru Miyamoto lideraba el mercado gamer desde las entrañas de la mítica compañía japonesa de nombre Nintendo. Juegos como Pac-Man y Galaga, incluyendo las creaciones de Miyamoto como Donkey Kong y Mario Bros, se caracterizaban por ser juegos de puntaje y fue gracias a Miyamoto que se inventaron los juegos de aventura en donde la historia tiene un peso más preponderante. Se dice que las leyendas son relatos fantásticos basados en hechos reales. Y es verdad. Al estar Miyamoto en la cima de la industria, se dispuso a crear un videojuego que cambiaría la historia humana si al entretenimiento nos estamos refiriendo. Él creó el primer videojuego en donde la experiencia es lo más importante. Gracias a Zelda tenemos otros juegos como Halo, God of War, The Last of Us, etc. Miyamoto fue quien marcó el camino y ahora nosotros estábamos siguiendo sus pasos en su país natal. La ciudad de Tokio tiene mucho más de lo que te puedes llegar a imaginar, pero no podíamos desviarnos de nuestra tarea. El rumbo estaba marcado. Teníamos que tomar un tren bala para llegar lo antes posible a la prefectura de Kioto. Si algo tengo que opinar sobre Kioto es que se encuentra justo en medio de lo que se supone que debe de ser Japón. Alejado de la tecnología de Tokio y de la fiesta de Osaka, Kioto tiene un toque espiritual. Desde luego, no podíamos dejar de trabajar. Incluso montamos una especie de estudio para seguir editando nuestros videos gracias a la estabilidad que solo te brinda un tren bala. A estas alturas de la expedición, comprendí realmente el significado de la frase "no hay destino sin camino". Después de todo, el camino así es. Las grandes ciudades de Tokio siempre tienen algo que te hace sentir en casa. Bullicio y seguridad son dos cosas japonesas que siempre te van a encantar. Todo está perfectamente bien conectado.
Pero al momento de descender de ese maravilloso tren y sufrir el revoltijo de no perder ninguna maleta, pues esperábamos impacientes llegar a nuestros distintos hoteles y curiosamente, al bajar, los andenes se comportaban relajados e impávidos, cosa muy distinta a las grandes ciudades. Teníamos que dormir temprano porque por fin mañana era el gran día. Muy temprano a la mañana siguiente conoceríamos si tendríamos éxito en nuestra aventura. Si Tokio y Osaka se habían ganado mi corazón, la ciudad de Kioto me lo robó por completo. Al amanecer y después de una larga caminata, llegó el momento de abordar nuevamente el tren en la magnífica estación de Kioto y ya entendía por qué a Miyamoto le fascinan los trenes. Los rieles espirituales nos llevaban forzosamente a una experiencia casi religiosa. Y como es costumbre en Japón, el tren no demoró en llegar. Es increíble cómo los trenes en Japón no son impuntuales. Cansados, mal comidos y desvelados, esperamos el primer tren que nos llevaría a Sonobe, la ciudad en donde nació el maestro Shigeru Miyamoto. Una vez en la estación me invadieron los nervios, pero una noche antes repasé 1001 veces el precario mapa que con suerte no iba a desviarnos de nuestro objetivo. Una vez a bordo de un tren japonés que te lleva a una de las zonas menos visitadas del país, la sensación es de aventura, pero también de renacimiento. Es curioso notar cómo todo el ambiente cambia cuando tomas un tren que se aleja bastante de la urbanidad de Kioto. Al observar a las pocas personas que tomaban ese tren, sentimos un poco esa pasividad que se esperaba del pueblo natal de Miyamoto. Había leído que sus padres eran maestros de la zona rural de Sonobe, una provincia rodeada de naturaleza y tradición japonesa. Situación que alentó a Miyamoto a ser algo reservado. Bueno, demasiado reservado. A él no le gusta salir en televisión. Él no se deja tomar fotografías. Miyamoto no firma autógrafos. Las pocas personas que han tenido la oportunidad de tener una prueba física de que convivieron con el maestro en vida, en verdad son demasiado afortunados. El paisaje que nos regalaba la ventana del tren era sencillamente espectacular. Pastizales y animales bovinos, casas alejadas del ruido ambiente de las grandes ciudades, y la casi nula aparición de personas apuradas en sus rutinas nos revelaban que definitivamente estábamos camino a la tranquila Sonobe. Cerros, pedruscos, hasta cascadas parecían salidos directamente de una película o mejor dicho, de un videojuego. Pero lo que estábamos a punto de conocer jamás lo pudimos llegar a imaginar. El tren estaba a punto de llegar y nosotros teníamos que estar más que preparados. Al llegar a la estación de Sonobe todo era bastante extraño. Casi no había gente. Sabíamos que es un lugar apartado de todo y que de ninguna manera es un lugar turístico, pero aún así nos maravilló lo tranquilo del lugar. Sí, desde luego, estábamos en Japón, pero no era el Japón que se ve en las películas. A este punto de la expedición ya no había dudas. Teníamos que comenzar a explorar velozmente y salir de la estación cuanto antes. Por fin habíamos llegado a nuestro destino. Medio planeta recorrido y por fin estábamos a escasos metros del mítico lugar. Bueno, eso pensábamos. Los metros que pensamos realmente se convirtieron en kilómetros. Y lo peor, ningún taxi cerca. Por lo tanto decidimos, ya que no había otra manera, continuar a pie. Sonobe es muy particular. Como ya dijimos, está alejado de todo. Se encuentra justo en el corazón rural de Japón. Es como si estuvieses en otra época. Mientras tomábamos bolas de arroz y pescado para cobrar energías, era evidente que el bosque estaba mucho más alto de lo que pensábamos. Se podía ver desde casi cualquier punto del poblado, pero siempre al fondo, siempre al final de todo. Para nuestra suerte, justo como nos lo marcaba el mapa. No podíamos imaginar que por alguna de estas estrechas veredas en las que estábamos pasando, alguna vez caminó el maestro Shigeru Miyamoto mucho antes de convertirse en la máxima figura que es hoy en la industria de los videojuegos. Nos sorprendió gratamente el ver cómo el pavimento y la civilización han alcanzado las laderas de la colina en donde se perdió Miyamoto. Caminamos quién sabe cuánto.
Estábamos al fin en Sonobe y el cansancio no podía dominar nuestra esperanza. La sensación de cruzar el pueblo entero y encontrarnos con la salida al bosque fue de otro mundo. Por supuesto, la entrada a ese místico bosque no podía ser de otra forma. Como era de esperarse, no todo podía ser perfecto. Desde hace unos minutos atrás, nuestras cámaras comenzaron a fallar. Era para no creerse. Estar del otro lado del mundo a punto de culminar la expedición y nuestras cámaras grababan cada vez peor. Teníamos solo el rústico mapa que nos indicaba continuar por el sendero de antiguas antorchas de piedra. Esto definitivamente ya no era un viaje arqueológico, era un viaje espiritual a todas luces. Ascender por el camino rodeado de los primeros templos que se construyeron en la prefectura sin señal de internet y valiéndonos solamente del incauto mapa era sencillamente una locura. Nunca imaginamos que nuestra exploración se terminaría convirtiendo en la aventura que tantas veces vivimos, pero con un control en la mano. Esto no era solo una expedición, esto ya era en mayúsculas una peregrinación. Al pasar por el templo de Tenmangu, nos dimos cuenta que íbamos por el camino correcto. Mientras más nos adentrábamos en la montaña, las puertas Tori de los templos y sus estatuas de perros guardianes comenzaron a mostrarse cada vez más abandonados. Por supuesto que la preocupación de toparse con algún maleante o con algún animal venenoso era grande, pero detrás de los templos estaba el corazón del bosque. Y claro que teníamos que adentrarnos en lo profundo del camino de bambús. Continuar subiendo colina arriba parecía una mala idea, puesto que ya no había un camino civilizado para seguir. Teníamos que entrar moviendo ramas y escalando terruños, y teníamos que hacerlo rápido antes de que se metiera el sol y quedáramos completamente oscuras y por supuesto abandonados. Si las cámaras estaban fallando, desde luego que no tendríamos señal de internet durante el resto del trayecto. Sin la presencia de ningún otro ser humano, el Maxi y yo entendimos que estábamos cerca de perdernos. Los templos claramente no habían sido visitados desde hace muchos días. Y siempre, en el fondo, encontrábamos un camino para internarnos cada vez más en el bosque. Pasados unos minutos, mientras caminábamos, descubrimos un cementerio. Ese mítico cementerio fue plasmado por Miyamoto en el primer The Legend of Zelda de 1986. Así que el lugar no estaba lejos. Sin ningún tipo de vereda que nos ayudase a cruzar el cementerio, tendríamos que atravesar las zonas de árboles que en esa zona ya eran de copa grande. Una vez cruzando más allá de las estatuas de las deidades guardianas que se ubicaban escondidas dentro de la maraña boscosa, donde casi no se abría paso el acotado camino, el mapa nos señalaba el lugar. Estábamos a pocos metros más allá de las hojarascas que teníamos justo enfrente de la siguiente colina. Una vez que cruzamos la espesura de los árboles, encontramos que el acceso hacia la precipitación del terreno decididamente había sido sellado por contratistas. El lugar estaba completamente consumido por la naturaleza, pero se notaba cóncavo. El precario mapa nos alertaba que definitivamente habíamos llegado al lugar en donde se había perdido el maestro Shigeru Miyamoto. Magia pura. Este era el lugar en donde nadie antes había llegado con motivos de peregrinación hacia la obra de Miyamoto. En el tocón de un árbol moribundo escondí una nota secreta. En verdad, no registré si estábamos felices o si nos invadió la nostalgia. Descubrir este legendario lugar y pensar en todo lo que vivimos para llegar hasta aquí es como tocar el cielo con ambas manos. La sensación de estar por fin en el lugar en donde Miyamoto concibió en su mente a la leyenda de Zelda sencillamente no tiene palabras para ser descrita. Este es el lugar del mundo real más importante para los videojuegos. Aquí nació todo. A este lugar lo llamaré por siempre como el templo de Miyamoto. Y sí, uno sí se siente solo.
Pero las fallidas cámaras nos ayudaron con la idea de que probablemente alguien más estaría con nosotros en ese momento a través de la pantalla de Irule TV, como justo ahora está sucediendo conmigo y contigo, que me has acompañado en todas mis investigaciones. Este lugar se decía que no existía, siempre se consideró un mito y nosotros estábamos ahí, nosotros lo descubrimos. Por supuesto que muchas personas antes han estado allí, pero como viaje espiritual hacia la leyenda de Zelda, nadie lo ha documentado. Con la cámara fallando al máximo y con mi amigo Maxi totalmente exhausto, tuve una de las reflexiones más hermosas que jamás pensé vivir en un viaje de exploración. Si alguien en el pasado me hubiese dicho que iba a encontrar la cueva de Miyamoto al lado de mis amigos de N Deluxe, jamás lo hubiese creído. La cueva de Miyamoto es real, existe y estuvimos ahí para contarlo. Lo que he sentido en ese lugar supera todo lo que he vivido en todas mis investigaciones y en mis viajes. En ese tipo de experiencias es muy difícil separar la persona que eres realmente del creador de contenido que siempre desea compartirles todo a ustedes sobre la leyenda de Zelda. Todas las emociones se juntan en una sola. Tu pasión y la mía por investigar a esta maravillosa saga son tan grandes como la misma leyenda de Zelda que se gestó en la cueva de Miyamoto y se presentó ante el mundo en una consola de Nintendo en el cada vez más lejano año de 1986. Por eso tú y yo siempre volvemos y volveremos a ese mundo de fantasía, porque entendemos que nuestro deber es encontrar el valor, el poder y la sabiduría para disfrutar al máximo nuestras vidas. Y en la medida de lo posible, si así lo decides, seguiremos brindándote investigaciones sobre esta hermosa franquicia siempre que se pueda, porque ya lo sabes mejor que nadie, que cada juego tiene su historia, pero solo uno es leyenda.